días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les saluda a su anfitrión, el doctor Donovan Casas Patiño, presidente de la Red Internacional en Salud Colectiva y Salud Intercultural, con sede en México. El día de hoy vamos a tener la participación en nuestro Seminario Permanente de Salud Colectiva 2025 a un amigo de Colombia, a un parce, al querido colega José Fred Quirós Ortega. Déjenme les platico un poco de su ficha curricular. Él es magíster de Salud Colectiva de la Universidad Antonio Nariño, actualmente docente de práctica de la Universidad Manuela Beltrán en la ciudad de Bogotá, profesional, escuchen bien esto, con enfoque investigativo en áreas sociales, humanitarias, gerenciales y con enfoque en fenómenos relacionados al género, sexualidad, diversidad sexual y políticas públicas. Autor y evaluador de artículos académicos a nivel internacional, líder de procesos y proyectos relacionados a conflictos sociales como migración y grupos armados, además de colaborar en desarrollo de programas con enfoque en atención primaria en la salud en zonas de difícil acceso geográfico e integrante de la Red Internacional en Salud Colectiva y Salud Intercultural. El día de hoy, desde Colombia, nos ofrecerá la ponencia Tejer la Salud, Cuerpos, Memorias y Rebeldías desde los Feminismos Decoloniales. Mi querido José, el público y la plataforma es tuya. Adelante, colega. Doctor Donovan, muchas gracias por esa introducción y esa invitación. Súper contento y alegre de estar con ustedes en este momento, compartiendo un poco sobre este proceso de construcción y de deconstrucción de estos fenómenos sociales que tenemos actualmente y que gracias a la salud colectiva hemos podido no solamente estudiar, sino también ser parte de estos movimientos sociales que emergen desde hace algunas décadas y que se ha fortalecido en las diferentes instituciones latinoamericanas. Bien orgullosos de poder pertenecer a esta red latinoamericana en salud colectiva y aún más orgullosos de poder promover estos movimientos sociales y estas conductas que nos llevan a superarnos como seres humanos. Antes que nada, pues agradecer a la red por permitirme abrirme estos espacios. No es fácil, en países en Latinoamérica todavía sigue siendo un reto y todavía sigue siendo difícil hablar de temáticas que se salen de lo normativo, ¿no? De lo heteronormal, de lo que generalmente hablamos de poderes coloniales que más adelante les estaré comentando un poco. Hoy les traigo un espacio realmente reflexivo de aprendizaje, pero sobre todo de crítica, llamado Tejer la Salud, Cuerpos, Memorias y Rebeldías desde los feminismos decoloniales. Y un tema que nace desde mi maestría en salud colectiva, que me apasiona, lo que es todo este tema de género, no como palabra, sino como historia y como revolución hoy en día que tenemos. Y se me hace bastante particular estar hablando de estas temáticas más en Colombia. Estamos en una semana muy triste, ¿no? Hace unos días tuvimos un transfeminicidio, ¿sí? Eh, una mujer trans fue asesinada, fue masacrada, fue vulnerada en todos sus derechos y realmente es necesario hablar en estos espacios de todo este proceso que son los feminismos decoloniales y porque son importantes hoy en día para poder luchar en contra de estos contextos que realmente son muy difíciles de ir trabajando. Entonces, el día de hoy, esta conferencia o este espacio está muy enmarcado hacia lo que es realmente identificar los conceptos básicos de decolonialidad, colonialidad, feminismos decoloniales y feminismos descoloniales, partiendo como tal de procesos muy básicos, ejemplos muy claros que podemos ver día a día, pero que sobre todo podemos ir transformando. Y quería iniciar con esta gran frase de nuestra amada Rita Segato, una referente en cuanto a feminismos decoloniales. Ella nos menciona que el cuerpo de las mujeres es el primer territorio de conquista, pero también el primer territorio de resistencia. Rita aquí nos deja una frase, y no más que una frase, es un mensaje imborrable, donde ese cuerpo de las mujeres está formado hacia la conquista, pero también hacia una resistencia. Y realmente en este espacio vamos a hablar de cómo estos feminismos decoloniales transforman esa conquista en rebeldía, ¿sí?
en un movimiento social desde las mismas parteras que hoy en día están desafiando la medicalización de sus conocimientos, ¿sí? Hasta las mismas defensoras que intentan sanar la tierra por devastaciones y extractivismos, ¿sí? Neoliberales que hoy en día nos tienen azotados como humanos. Realmente es importante entender que la salud no es meramente un privilegio, ¿sí? Es un acto de memoria, de lucha y que nosotros, como profesionales, como estudiantes o como ciudadanos, como poseedores de estos territorios, habitantes de estos territorios, estamos en pie de lucha, ¿sí? Y más que nada es empezar a formarnos un poco en estas dinámicas, ¿no? Anteriormente, estas temáticas eran manejadas por psicólogos, por personas derivadas de las ciencias sociales, de la sociología, pero en la salud nos hemos empoderado, nos hemos empezado a formar y a empezar a transformar también nuestras acciones, no solamente desde la parte educativa en las universidades, sino también en la parte transformadora a la hora de la atención en salud. Más adelante les comentaré un poco de esto. Esto se entrelaza también con muchas vivencias que como profesional de enfermería viví y en territorios indígenas y territorios devastados por la violencia y por la migración, y donde entendemos que realmente vivimos en un estado colonial. Entonces, siendo así, Muy, no muy, más introducción, empecemos con este bello tema, que son los feminismos decoloniales. Realmente para poder adentrarnos en esto, es muy importante tener en cuenta que muchas veces caemos en ciertas perspectivas o en ciertos significados que se pierden a través del tiempo. Utilizamos términos que no sabemos realmente qué son o simplemente los utilizamos de manera desproporcional sin medir, ¿sí? Su historicidad, su mismo territorio y las personas que llegaron a construir estos términos, que son básicamente términos de lucha y que resignifican significados importantes para poder entender por qué hoy estamos en Latinoamérica, por qué tenemos estos conocimientos y por qué desde la salud colectiva todavía seguimos trabajando en pie de lucha en la conserva de conocimientos y prácticas, no solamente ancestrales, sino también que son propios de nuestros pueblos indígenas, de nuestros pueblos campesinos y que realmente son muy importantes. Vamos a empezar con algo muy simple. Sí, vamos a empezar con unos significados, cuatro significados que para nosotros y para esta sesión van a ser súper importantes y que desde ahora en adelante vamos a empezar a entender un poco la diferencia y no a utilizarlos indiscriminadamente, ¿no? Cuando nosotros hablamos de colonialidad, estamos empezando a ver o a entender un sistema, ¿sí? Es un sistema que ejerce un proceso de poder y que básicamente nace de un proceso de colonización. Este significado nace, ¿sí? Después de un proceso de dignificación en nuestro contexto latinoamericano, entendiéndose a ese descubrimiento de América, ¿no? Como esa invasión que tuvimos en esa época por parte de los españoles y de colonias inglesas a nivel latinoamericano, de cómo se fue perpetuando no solamente el poder, sino a través de la violencia y a través del maltrato. Entonces, esta definición de colonialidad se basa en un proceso básicamente de subsistencia, una lógica de poder que persiste aún después de procesos de independencia, ¿no? Entonces, a nivel latinoamericano, anualmente, pues, celebramos o festejamos un proceso de independencia de otra cultura, de otro territorio, de otros sistemas políticos, pero realmente estamos descolonizados, ¿sí? De estas colonias que de alguna manera perpetuaron la pérdida de identidad de nuestros territorios o aún lo tenemos, ¿sí? Y recordemos que no es, colonialidad no es lo mismo que colonialismo. Colonialismo lo vemos a través de una invasión territorial. Colonialidad es la apropiación propia de una entidad, ¿sí? De una identidad, eh, de un territorio o de un significado, ¿sí? Vamos para la segunda, que es poscolonialidad. Realmente es que se hace más referencia a un enfoque un poco más crítico, donde vamos a analizar esos efectos culturales, políticos, sociales, después de ese proceso de colonialismo, de invasión de un territorio. Pero, según algunos autores, este no necesariamente tiende a desafiar ese sistema que tenemos hoy en día
de pérdida cultural y pérdida de esos procesos de identidad. Ahora, si nos vamos a descolonización, ese sí es un proceso activo, es un proceso de lucha, es un proceso de realmente desmantelar esos procesos de colonialidad, no solamente estudiarlos, sino también empezar un proceso activo de lucha centrados en básicamente algunas alternativas epistémicas que hoy en día podemos ver a través no solamente de los aspectos sociales, sino a través de aspectos políticos, económicos, culturales, sociales que se pueden haber. Un ejemplo claro, ¿sí? Para que me entiendan un poco mejor. Las mujeres que hoy en día todavía desafían, ¿sí? Su conocimiento y todavía lo protegen en contra de conocimientos occidentales, las parteras. ¿Sí? En los últimos años hemos visto cómo las parteras tienen que luchar para no solamente transmitir su conocimiento, sino también para poder ser legitimizadas ante un sistema médico que dice que es que eso no sirve o que tienen que estudiar bajo perfiles occidentales para poder practicar esa herencia que les ha dejado su misma tierra. Entonces, en este proceso empezamos a generar un proceso de descolonización y que viene no dentro del mismo proceso de ese ente social o dentro de ese estado, sino que viene más desde los movimientos sociales, desde las poblaciones indígenas y desde las poblaciones negras. Y en cambio, ya tenemos el último término que es decolonialidad y este es un proceso un poco más marco práctico, pero que nace dentro de los mismos sistemas o dentro del mismo estado, ¿sí? Y hoy en día tenemos una confusión muy grande con estos dos términos que es descolonialidad y decolonialidad. Realmente los dos pueden tener el mismo objetivo, que es básicamente poder generar un proceso de transformación. Simplemente que la descolonialidad lo hace o lo dignifica a través de los mismos pueblos indígenas o las comunidades negras y la decolonialidad lo hace también, pero a través también de una conjetura de lo que son conceptos y autores que no pertenecen a estos territorios. Y es un poco complejo, digamos, inicialmente poderlo entender, pero se los voy a explicar con un ejemplo. Ahorita les decía descolonialidad, estas mujeres que están luchando hoy en día por defender sus conocimientos en partería. Descolonialidad podemos tener, por ejemplo, un autor que se da de cuenta que su mismo sistema está haciendo daño, ¿sí? Que está eliminando, por ejemplo, la forma en cómo se trata una fiebre con una hierba medicinal. Sin embargo, ese autor no es de esa cultura, no es de ese territorio. Sin embargo, no pierde los antecedentes históricos, ¿sí? Que llevaron a esa situación. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de hablar de decolonialidad, porque desde la decolonialidad empezamos a ver nuestros sistemas y nuestros territorios sin perder esa historicidad y sin hacer aparte tampoco otras personas que han influido en estos procesos de construcción. No estoy diciendo que uno es bueno, que otro es malo. Digamos que cada uno se utiliza o se manifiesta de acuerdo a la oportunidad y de acuerdo a la identidad de la persona que lo está teniendo. Por eso les traigo hoy este proceso de feminismos decoloniales, ¿sí? Yo no soy una mujer, yo no soy una mujer negra, yo no soy una mujer lesbiana, yo no soy, ¿sí? Sin embargo, a través de la experiencia, a través de que yo vivo en este territorio y que vivo en un estado en el cual ha luchado por superar las brechas del racismo, por superar las brechas de la transfobia, por superar las brechas de procesos de marginación social, ¿sí? A personas de bajos recursos, sí puedo hablar desde ese punto, ¿sí? De colonial. Entonces, espero que haya quedado un poco más claro conceptos. Y ahora sí nos vamos para estos feminismos decoloniales, que nacen desde Latinoamérica, debido a que en Latinoamérica tenemos una infinidad de vivencias, ¿sí? Y eso mismo nos hace darnos cuenta que los feminismos o que el feminismo no se puede connotar en una definición, sino que estos feminismos deben ser globales y muchas veces no deben ser plurales, sino también tienen que ser singulares.
arraigándose a la experiencia misma de cada mujer, ¿sí? Dónde vive, qué raza es, qué religión tiene, ¿sí? Qué clase social tiene, para poder contar su experiencia y también entender en cómo se desarrolla a través del tiempo y cómo esa pie de lucha le ha permitido estar donde está. Entonces, en, 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 a principios de los años 40, 50, hay un proceso de emancipación femenina de mujeres blancas, de mujeres de una clase social media, ¿sí? Laicas, y dicen, queremos empezar a luchar. Y es una lucha, fue una lucha válida, fue una lucha también de muchos años. Sin embargo, estas luchas no son iguales a nivel de Latinoamérica. ¿Sí? Nuestras mujeres son multiétnicas, multirraciales, viven en condiciones totalmente diferentes. Y por ello, estos movimientos son totalmente diferentes. Y buscamos, de alguna forma, poder explicar que este proceso de feminismo decolonial es un concepto que a la hora de la verdad se elabora dentro de un Estado, dentro de instituciones, dentro de una sociedad, pues que es dominada al fin y al cabo por la mayoría blancos, ricos, burgueses, patriarcales, y que tienen un pensamiento y que este pensamiento, queriendo o no, se va a reproducir. Y es allí donde estos feminismos decoloniales empiezan a hacer un proceso de lucha, ¿sí? Un proceso de resistencia, pero sobre todo a colocar en la mesa esas diferencias y esas necesidades para trabajarlas, ¿sí? Para reproducirlas y para decir, no nos van a borrar, sabemos lo que somos, sabemos nuestra importancia y sabemos que eso debe persistir a través del tiempo, ¿sí? Entonces, este feminismo decolonial al final es un concepto que busca visionar, ¿sí? Una condición de que las mujeres, a pesar de sus diferencias sociales, étnicas, de raza, tienen vivencias totalmente diferentes y que esas relaciones se pueden entrecruzar, ¿sí? Y pueden darse hacia un sistema nuevo, hacia un pensamiento nuevo y hacia decisiones. Entonces aquí también caemos desde lo de colonial, como les decía yo, autores que ya lo han mencionado, a pesar de que son personas que aparentemente son personas blancas, son atravesadas por situaciones que también los marginan. Tenemos a Foucault. Foucault fue un hombre blanco, pero desafortunadamente fue homosexual en una época donde el homosexualismo no estaba bien visto. Y él mismo decía, hay unas instituciones de poder, unas instituciones que vienen desde la iglesia, desde la religión, ¿sí? Desde la educación misma y hasta la misma familia, que busca perpetuar significados. Entonces, por ejemplo, vámonos a un ejemplo muy claro y centrado. Si yo vivo en una zona donde mi comunidad es negra y mi comunidad es pobre, no tenemos los recursos necesarios para poder estudiar, para poder salir adelante, mi familia empieza a encarnar esa realidad, ¿sí? Perpetuada por situaciones religiosas. No estoy hablando de una religión en concreto, sino a nivel general, donde nos condicionan para decir, bueno, que somos pobres y es un proceso que vamos a llevar para poder tener más adelante, si Dios quiere o si esa entidad quiere poder empezar a desarrollar. Sin embargo, esto se va reproduciendo a los niños, a las niñas, a los adolescentes y se va perpetuando esta realidad. Entonces, seguimos con lo mismo, ¿no? Entonces seguimos con las mismas familias en las mismas condiciones de pobreza, en las mismas condiciones de no acceso a la educación, en las mismas dinámicas de no poder salir y luchar por nuevas existencias, por nuevas realidades, ¿sí? Y aquí es también donde nos enmarcan entonces a un proceso de colonización o de estigmatización hacia el género. Entonces solamente femenino, masculino y lo que se salga ahí también es totalmente inadecuado. Y lo que buscan estos feminismos de coloniales es decir, oiga, nosotros tenemos unas realidades totalmente diferentes, que son reales, deben ser respetadas y también deben ser puestas sobre la mesa para poder entender nuestra misma realidad. ¿Sí? Y que si aún así no la entendemos, pues todavía que hay que hacer el proceso para poder luchar y poder superar estas barreras que nos están y que siguen persistiendo a través del tiempo en diferentes regiones de nuestra sociedad. ¿Sí? Autoras como
María Lugones, como Silvia Rivera, realmente nos han demostrado que la colonialidad no es un evento del pasado, todavía lo seguimos viviendo, ¿sí? En nuestras iglesias, en la televisión, en las redes sociales, ¿sí? Y realmente vemos que esta colonialidad todavía sigue vigente en políticas, en estructuras económicas, en la misma mercantilización del cuerpo, en que el cuerpo de la mujer sea visto como un objeto sexual, como un objeto de intercambio económico, como un objeto de poder, que si yo soy hombre y consigo a la mujer más linda, pues mi estatus como hombre crece, ¿sí? Y es ahí donde nosotros empezamos a decir, no, no es así. ¿Sí? El cuerpo de la mujer y el cuerpo del hombre se supone que tienen una misma, se vean en un horizonte, ¿sí? Tiene una dimensión horizontal y no vertical. Pero estos procesos no son fáciles de desmontar. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que es eurocéntrica, occidentocéntrica, ¿sí? Y que estamos permeados y que si seguimos siendo permeados y no empezamos a desmontar estas estructuras de pensamiento, realmente va a ser mucho más difícil acabar estas situaciones que básicamente nos están subsumiendo en eliminación de los saberes y eliminación de lo que realmente somos como Latinoamérica en nuestros pequeños territorios. ¿Sí? Realmente no se trata hoy en día de incluir a los marginados, sino realmente de desmontar esa lógica de marginación, ¿sí? Entonces aquí es donde vemos que realmente la salud no debe ser solamente un derecho, sino debe ser un campo de batalla donde tengamos que tener la autonomía, la memoria y la soberanía de nuestros pueblos y de nuestras realidades, ¿sí? Entonces, realmente en esto Vamos, luchando día tras día, pero se vuelven en luchas más pequeñas que son más importantes de ir descubriendo para ir entendiendo esta dinámica. Realmente es importante que empezamos a ver, y así lo hice yo desde mi perspectiva y desde mi profesión, empezar a ver pequeñas realidades para poder entender este proceso tan grande que es las violencias, que son la colonialidad, que es la poscolonialidad, y de lo que es realmente eliminar nuestra herencia como Latinoamérica. Y hay unos trasfondos importantes, ¿sí? Estos trasfondos son esas pequeñas o esos pequeños momentos que nosotros podemos visualizar, pero que no sabemos qué es lo que está pasando. Un ejemplo claro, la medicalización patriarcal, ¿sí? Entonces vemos hoy en día, por ejemplo, un acto tan natural como es la menstruación, algo que se debe esconder, algo que debe ocultarse. Eso pasa también en muchos sitios con la sexualidad, pasa también con otros temas que son importantísimos, pero hoy se los traigo más hacia la forma femenina, ¿sí? Entonces empezamos a ver desde este proceso la clasificación, vigilancia y corrección del cuerpo femenino. Si el cuerpo femenino no encaja dentro de los estándares occidentales, ese cuerpo no es sano, ese cuerpo no es adecuado, ese cuerpo debe corregirse, ¿sí? Y empieza este proceso de violencia hacia el cuerpo de la mujer, ¿sí? Hace muchos años, el padre de la ginecología escribió muchos libros, ¿no? Y fue un hombre que fue muy aclamado en esa época porque pudo desentramar muchos significados a través de a través de la ciencia, a través de sus escritos, libros, publicaciones sobre la ginecología. Y aprendimos, ¿sí? Y hoy estamos bajo sus estudios, sus conocimientos. Sin embargo, no podemos desconocer que esos estudios y esos conocimientos que él adquirió fue a través de la violencia hacia cuerpos de mujeres pobres, de mujeres indígenas, de mujeres que de alguna manera, porque no encajaban dentro de un proceso de sociedad a decir que tienen derechos, ¿sí? Se marginaba ese proceso y se violaban los derechos, se violaban los cuerpos. A mí no me importaba que fuera una mujer negra, nadie se iba a dar de cuenta de pronto que yo la iba a matar, la iba a estudiar, sí, ¿no? Porque era negra. O porque era indígena, entonces yo podía hacer todos mis estudios porque era más fácil. Las leyes no me decían nada sobre estas mujeres, me hablaban sobre mujeres blancas, mujeres que estuvieran casadas, mujeres que tuvieran familia.
Y hoy en día no nos damos de cuenta de esa dimensión de proceso. Estamos construidos un proceso de conocimiento a través de la violencia. Y esto no es nuevo, esto se ha visto a través de las décadas, a través de los siglos, perdón. Y esto también se ha visto a través de los programas de eugenesia, ¿sí? Países como Canadá, países como Perú han implementado políticas, ¿no? De salud sexual y reproductiva. Venga la mujer, te vamos a dar el método anticonceptivo que tú necesitas para que no tengas más hijos, porque pobrecita, y ya no debes tener más hijos porque no tienes más dinero, porque, bueno, en fin. Sin embargo, esto es falso. Y a la mujer no se le da la oportunidad ni siquiera de escoger su método anticonceptivo. Se le dice, ay, no, señora, mire, lo que hay en este momento es esto, ¿sí? Y usted tiene que salir acá con el método anticonceptivo. En los años 90, 2000, en Perú, con el gobierno de Fujimori, las mujeres indígenas fueron esterilizadas, ¿sí? No se les explicaba que era una esterilización, ¿sí? Hicieron procesos de violencia obstétrica, de violencia en los cuerpos femeninos. Estas mujeres no pudieron tener hijos, muchas de ellas ni siquiera tenían su primer hijo, la mayoría de ellas indígenas. Y son programas de eugenesia. ¿Hacia quiénes iban dirigidas? A mujeres migrantes, hacia mujeres negras y a mujeres indígenas. Y porque buscamos occidentalizar nuestro territorio. Entonces, este proceso es muy complejo y lo tenemos que entender desde esta dinámica, ¿sí? En la patologización de los cuerpos, en Colombia lo hemos vivido desde el año 2000. Niño que nacía con órganos sexuales femeninos y masculinos al mismo tiempo, los médicos decían, no, esto es aberrante, esto no puede ser. Le tenemos que decidir de una vez que el sexo que va a tener o es femenino o es masculino. No puede haber nada entre el medio, no puede haber absolutamente nada que se salga de lo normal, de lo heteronormativo, hombre o mujer. Hoy en día tenemos índices de suicidio de estas personas que sin su consentimiento, siendo recién nacidos, los operaron, ¿sí? Definieron sus condiciones fisiológicas y sexuales, porque es que los médicos pensaban y decidieron que es que era hombre o era mujer. Y eso es un trasfondo bastante fuerte y aún sigue pasando, ¿sí? Y esto se traduce en un epistemicidio. Esto no lo vemos en Europa, esto no lo vemos en España, esto no lo vemos allá en Bélgica, esto no lo vemos en Austria, esto lo vemos acá, en países donde nos dicen que somos en vía de desarrollo, pero en vía de desarrollo ¿de qué? ¿Sí? Económico, político, teniendo un punto de partida occidental cuando nuestras dinámicas, nuestro territorio es totalmente diferente. Y más aún cuando estamos viendo que desiertos tan grandes en Europa se están consumiendo ciudades y nosotros acá llenos de la naturaleza nos siguen diciendo pobres. Y es ahí donde nosotros empezamos a resistir, a ponernos en oposición de que lo que nosotros estamos viviendo y nuestro territorio es nuestro, es una identidad, es un proceso que debe ser reivindicado y que debe ser luchado. Y que esta lucha debe verse en todas las formas, femeninas, masculinas, ¿sí? Y que de alguna manera se traduce en pequeñas acciones tan pequeñas como es defender mi conocimiento que mi abuela o que mi madre transfirió desde tiempos atrás. Y esto no solamente lo vimos en Latinoamérica, lo tenemos también en África, ¿sí? Los cuerpos de las mujeres, particularmente aquellos atravesados por ser indígenas o por ser rurales, encarnan este proceso de vulnerabilidad por políticas de control reproductivo, por industrias que devastan las fuentes de agua y los alimentos y la medicina tradicional de nuestros pueblos, donde los principales afectados es nuestra población ancestral, ¿sí? Esa herencia que nosotros tenemos. A nivel de África tenemos los poblaciones donde las identidades transgénero no eran mal vistas, donde eran respetadas, donde asumían roles femeninos e importantes dentro de la sociedad. ¿Qué pasó? Hubo un proceso de colonización, allá los colonos dijeron, no, eso está mal, ¿sí? Y hay que eliminar a todas estas personas que para nosotros moralmente no está bien, ¿sí? Hoy en día tenemos a los mutuos en China, más de 40.000 personas que viven allí y donde es una sociedad matriarcal, donde la mujer tiene un vínculo importante no solamente con la familia, sino también con su sociedad.
¿sí? Y donde realmente se dignifica ese rol de la mujer, donde no vemos estereotipos ni roles de género. No nos basamos en una palabra de género, hombre, masculino y femenino, sino que realmente podemos establecer la importancia no del cuerpo, sino de la lucha y de la mente. Hoy en día, realmente es importante que podamos también recuperar esa historia, recuperar la historia de nuestros territorios para poder entender por qué estamos donde estamos y por qué vamos a donde vamos. Y es ahí donde, pues, yo les pregunto, ¿qué queda? ¿Qué nos queda a nosotros como Latinoamérica? A las mujeres que nos están viendo en este momento, ¿qué les queda a ustedes como mujeres disidentes? ¿Sí? Me encanta esa palabra. ¿Sí? La disidencia hoy en día está vista de una manera inadecuada. Acá, al menos acá en Colombia, se usa mucho para los grupos armados, ¿sí? Disidencia. Pero la disidencia realmente es un proceso de lucha y de reivindicación, no necesariamente de guerra. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que entender hoy en día. No se trata de armarnos en guerra, ni tampoco solamente de denunciar, como lo dice la frase, las opresiones, sino poder desmantelar la idea misma de que el cuerpo es un objeto pasivo a ser intervenido por expertos. Esta descolonización del género realmente implica poder reconocer que los cuerpos son territorios de memoria, de lucha, son capaces de albergar memorias, de sanar, ¿sí? De luchar. Y es aquí donde empezamos a ver que hay una crítica a esa misma medicalización. Yo en mis eras de recién egresado de mi carrera de enfermería, peleaba mucho con con las mujeres indígenas porque no se dejaban colocar un método anticonceptivo. Yo decía, pero ¿por qué no quieren? Ustedes son pobres, se van a morir si tienen otro niño, etcétera, pero no entendía la dinámica que viene detrás de eso y que incluso en la misma universidad, incluso en los mismos espacios que se supone que son de formación profesional, esto no se enseña. ¿Sí? ¿Dónde queda la autonomía? ¿Dónde quedan los derechos de estas mujeres? ¿Dónde queda nuestra intervención como en políticas para estos pueblos que son diferentes a nosotros, que están luchando por no desaparecer, por estas mujeres que todavía dicen, es mi cuerpo, usted no tiene el derecho como médico ni como enfermero para decir lo que yo tengo, cuántos hijos quiera tener, si los quiero tener o no, ¿sí? Y tampoco convertir estos cuerpos en laboratorios desde las organizaciones no gubernamentales. Hago también un llamado al trabajo que se hace desde allí adentro. Se está trabajando realmente por un proceso de, de ayuda o realmente estamos colaborando hacia un proceso de erradicación y de epistemicidio. ¿Sí? Y no hago como tal el significado a que todas las organizaciones no gubernamentales tengan nuestro objetivo. Sin embargo, lo estamos viendo. ¿Sí? Luchan por luchas que no son de ellos, por objetivos que no son reales. Y las luchas realmente de los pueblos, de estas mujeres que están allí todavía reivindicando su cuerpo, reivindicando su historia, reivindicando su territorio, quedan opacadas, quedan silenciadas, quedan olvidadas y realmente no progresamos. Y ahí es donde tenemos que entender esa misma resistencia. ¿Qué, qué queda acá entonces? ¿Qué particularidades o qué objetivos tienen estas resistencias feministas? ¿O qué hay que tener para poder tener estas resistencias feministas hoy en día reivindicadas? Uno, no perder nuestra memoria y nuestra memoria igualitaria. Somos iguales y desafortunadamente un pensamiento colonial nos ha hecho pensar que esto no es cierto. Dos, la transmisión de los conocimientos.
¿sí? Hemos olvidado y hemos rechazado muchas de las acciones, y lo digo por experiencia propia. Mi madre y mi hermana han perdido conocimiento que desde un inicio mis abuelas y mis bisabuelas tenían, ¿sí? Los liderazgos deben encarnarse también desde las mismas mujeres y desde los mismos territorios. Y me encanta cuando mis estudiantes de estas comunidades indígenas participan en eventos científicos y dicen, aquí existimos, así luchamos y así nos reivindicamos. No yo yendo a dar un discurso por ellas, sino ellas también teniendo esa posibilidad de liderazgo y de transformar sus realidades. Y que viene de la mano desde la misma educación y de esa misma diversidad, para la misma protección de esas pequeñas prácticas y esas pequeñas realidades que tenemos hoy en día. Y un pequeño mapita desde donde tenemos esas mismas resistencias. Canadá, ¿sí? Un país tan lleno hace algunos siglos de poblaciones indígenas que fueron erradicadas a través del epistemicidio y de la Iglesia Católica en orfanatos en los cuales se encerraban a los niños, les hacían perder sus identidades y estos niños crecían, reproducían conductas occidentales y en ese pérdida de identidad caían en el alcoholismo, drogadicción, violencia, se suicidaban. Hace algunos años la Iglesia Católica salió y el Estado de Canadá salió a pedir disculpas, pero realmente pedir disculpas reivindica todos los daños hechos a través de los siglos. El Caribe latinoamericano, Brasil, Perú, África misma, Asia, donde todavía hay pie de lucha para poder defender la partería, para poder defender la arbolaria, para poder defender disidencias de género, para poder mirar el apoyo a víctimas de mujeres en el conflicto armado, en la migración, en mujeres sobrevivientes de violencia. ¿Sí? Entonces esto es un llamado a descolonizar lo que tenemos, a descolonizar ese pensamiento que tenemos hoy en día, a desentrañar esas jerarquías que convierten nuestros cuerpos, los cuerpos de las mujeres y sus territorios en zonas de sacrificio. Y poder identificar que es que la salud no es un privilegio individual, sino realmente es un derecho colectivo y que se teje en la memoria de la tierra y de los pueblos que viven y han vivido por siglos en estos territorios. ¿Sí? Para finalizar, les dejo con esta frase. Estas luchas nos invitan a repensar la salud no como un estado de ausencia de enfermedad, sino como la capacidad de los pueblos de decidir sobre sus cuerpos, sus relaciones y sus territorios. Más, nosotros como profesionales, repensar y pensar críticamente sobre las acciones que estamos haciendo en nuestros espacios, en un consultorio, en un hospital, en una clínica, en una educación comunitaria, acerca de lo que realmente puede ser esa identidad de esas mujeres y de ese territorio. ¿Listo? Muchas gracias, realmente muy agradecido por este espacio de esas mujeres y de ese territorio. Y nada, cualquier pregunta que tengan, estaré muy pendiente de los comentarios en YouTube para poder atenderlos y responderlos. Doctor Donovan, le doy el paso, muchísimas gracias. Hombre, José, gracias, José, por la increíble ponencia. La Red Internacional de Salud Colectiva y Salud Intercultural está muy agradecido por haberte tenido en este seminario permanente de salud colectiva. Reconocemos tu pasión y compromiso con la temática presentada. Gracias totales, mi querido José. Gracias. Y pues bueno, mis queridos colegas, síganos por el canal de YouTube y también ahora por nuestro canal de Spotify. Es un honor el que hayamos tenido este tema con nuestro querido colega José Quiroz desde Colombia. Y pues bueno, José, ¿alguna otra cuestión que quieras comentarnos antes de finalizar? Nada, invitarlos a todos a poder seguir aprendiendo, a poder disfrutar de estos espacios que nos brinda la red y realmente transformar nuestros espacios desde donde estemos, realmente educativos, sociales, comunitarios, clínicos, y realmente agradecerles
por este momento para poder escucharme y poder aprender un poco más. Gracias. Pues gracias totales y hashtag todos somos Red Saxig. Gracias. Hasta pronto.